de Stephen King. Eso. Capítulo 3. 6 llamadas telefónicas. 1985. Parte 3. Ben Hanscom toma una copa. Si uno hubiera querido, en esa noche del 28 de mayo de 1985, encontrarse con el hombre al que la revista Time consideraba tal vez la mayor promesa entre los jóvenes arquitectos norteamericanos, los jóvenes turcos y la conservación de la energía urbana, Time, 15 de octubre de 1984. Tendría que haber tomado hacia el oeste al salir de Omaha por la Interestatal 80, girando por la salida de Sweetholm hasta el centro de la ciudad, que no llega a mucho. Allí tendría que salir por la 92 a la altura de Buc-ee's, especialidad de la casa, escalope de pollo, y luego girar a la derecha para tomar la 63 que cruza como un hilo el desierto pueblito de Gatlin y entrar finalmente a Hemingway Farm. El centro de Hemingford Home hace que el de Sweetholm parezca la ciudad de Nueva York. El distrito comercial consiste en 8 edificios, 5 de un lado y 3 del otro. Allí está la peluquería Buen Corte. En el escaparate, un letrero escrito a mano reza: si eres hippie, ve a cortarte el pelo a otra parte. El cine de reestreno, la tienda de baratijas. Hay una sucursal del Banco de Propietarios de Vivienda de Nebraska, una estación de servicio, una farmacia y la Ferretería Nacional. Artículos para granja, único negocio de la ciudad que luce medianamente próspero. Además, cerca del extremo de la calle principal, algo apartado de los otros edificios, como una paria y, apoyado en el borde de la granada, está el clásico bar de carretera, La Rueda Roja. Si uno hubiera llegado tan lejos, habría visto en el aparcamiento de tierra, salpicado de baches, un viejo Cadillac 1968, descapotable, con antenas dobles en la parte trasera. La placa de identificación decía simplemente el Caddy de Ben. Y dentro, caminando hacia el mostrador, uno habría encontrado al hombre, flaco, quemado por el sol, vestido con una camisa de cambray, vaqueros desteñidos y polvorientas botas de trabajo, bastante gastadas. Tenía leves patas de gallo alrededor de los ojos, pero en ninguna otra parte. Tenía 38 años, pero aparentaba, tal vez, 10 menos. «Hola, señor Hanscom», dijo Ricky Lee, poniendo una servilleta de papel en el mostrador mientras Ben se sentaba. Ricky Lee parecía algo sorprendido, y lo estaba. Hasta entonces, nunca había visto a Hanscom en La Rueda, un día de semana. Acudía regularmente todos los viernes por la noche y tomaba 2 cervezas. Los sábados por la noche tomaba 4 o 5. Siempre preguntaba por los 3 hijos varones de Ricky Lee. Siempre dejaba una propina de $5 bajo la jarra de cerveza cuando se retiraba. Tanto en la conversación profesional como en el aprecio personal, era holgadamente el cliente favorito de Ricky Lee. Los $10 semanales y los 50 que dejaba bajo la jarra en cada Navidad desde hacía 5 años eran más que suficientes, pero mucho más valía la compañía de ese hombre. Una compañía digna siempre era una rareza, pero en un antro de mala muerte como ese, donde lo más común es la cháchara barata, escaseaba más que los dientes en mandíbula de una gallina. Aunque Hanscom tenía sus raíces en Nueva Inglaterra y había hecho sus estudios en California, poseía algo más que un toque de tejano extravagante. Ricky Lee esperaba siempre la llegada de Ben Hanscom, los viernes y sábados por la noche, porque había aprendido, con el correr de los años, que podía contar con su presencia allí. El señor Hanscom podía estar construyendo un rascacielos en Nueva York,
donde ya tenía 3 edificios que habían dado mucho de qué hablar, una galería de arte en Redondo Beach o una galería comercial en Salt Lake City, pero llegado el viernes por la noche, la puerta que daba al aparcamiento se abriría entre las 8 y las 9:30 para darle paso, como si viviera apenas al otro lado de la ciudad y hubiera decidido pasar por allí porque no había nada en la tele. Tenía avión propio y un aeródromo particular en su granja de Jonkins. 2 años antes, había estado en Londres diseñando y dirigiendo la construcción del nuevo centro de comunicaciones de la BBC, edificio que aún provocaba acaloradas discusiones en la prensa británica. The Guardian decía, el más bello quizás entre los edificios construidos en Londres en los últimos 20 años. El Mirror, descontando la cara de mi suegra después de una pelea en el bar, lo más feo que he visto en mi vida. Cuando el señor Hanscom aceptó ese trabajo, Ricky Lee había pensado, bueno, algún día volveré a verlo, o tal vez se olvide completamente de nosotros. Y ciertamente, el viernes siguiente a su partida hacia Inglaterra, había pasado sin que se supiera nada de él, aunque Ricky Lee levantaba involuntariamente la mirada cada vez que se abría la puerta, entre las 8 y las 9:30. Bueno, alguna vez volveré a verlo. Quizás. Alguna vez resultó ser a la noche siguiente. A las 9:15 se abrió la puerta y Ben Hanscom entró, con sus vaqueros, una remera y sus viejas botas de correas, como si viniera apenas desde el otro lado de la ciudad, y cuando Ricky le gritó, casi con júbilo, «¡Señor Hanscom! ¡Dios sagrado! ¿Qué está haciendo aquí?» El señor Hanscom había puesto cara de leve sorpresa, como si no hubiera nada de raro en el hecho de que él estuviera allí. Tampoco había sido la única vez que apareció. Todos los sábados, durante los 2 años que le llevó terminar su parte activa en el trabajo de la BBC, salía de Londres cada sábado por la mañana. A las 11 en el Concorde, explicaba al fascinado Ricky Lee, y llegaba al aeropuerto Kennedy de Nueva York a las 10:15 de la mañana, 45 minutos antes de haber salido de Londres, al menos según el reloj. Por Dios, es como viajar en el tiempo, ¿no?, había comentado Ricky Lee impresionado. Una limusina lo esperaba para llevarlo al aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey, viaje que habitualmente consumía menos de 1 hora los sábados por la mañana, sin mayores problemas. Podía estar en la cabina de su Lear antes de mediodía. Aterrizaba en Jonkins a eso de las 2:30. Si uno iba hacia el oeste a la debida velocidad, contaba Ricky, el día parecía durar una eternidad. Dormía una siesta de 2 horas, pasaba 1 hora más con su capataz y media con su secretaria. Después de la cena, iba a pasar 1 hora y media en la Rueda Roja. Siempre llegaba solo, siempre se sentaba en la barra y siempre se marchaba tal como había venido, aunque bien sabía Dios que en esa parte de Nebraska había muchas mujeres que habrían dado cualquier cosa por follar con él hasta dejarlo seco. De regreso en su granja, después de dormir 6 horas, el proceso se invertía. Ricky nunca había dejado de impresionar a un parroquiano contándole esa historia. A lo mejor es gay, había sugerido una mujer, cierta vez. Ricky le echó una breve mirada apreciando su cuidadoso peinado, sus ropas hechas a medida, sin duda por diseñadores finos, sus pendientes de brillantes, la expresión de sus ojos, y comprendió que venía del este, probablemente de Nueva York, para hacer una breve y obligatoria visita a un pariente, tal vez a una antigua compañera de estudios, y no veía la hora de regresar. No, había contestado. El señor Hanscom no era ningún marica. Ella había sacado un paquete de cigarrillos para ponerse uno entre los labios rojos, lustrosos, a la espera de que él se lo encendiera. ¿Cómo lo sabe?, había preguntado con una sonrisita. Pues, lo sé, había contestado él. Y así era. Pensó decirle, creo que es el hombre más solitario que he visto en mi vida. Pero no iba a decir una cosa así a esa neoyorquina que lo miraba como si fuera un ejemplar raro y divertido. Esa noche, el señor Hanscom parecía algo pálido, algo distraído.
Hola, Ricky Lee, dijo, sentándose. Después se dedicó a estudiarse las manos. Ricky Lee sabía que iba a pasar los 6, 7 u 8 meses siguientes en Colorado Springs, supervisando la construcción de un centro cultural, amplio complejo de 6 edificios insertado en la ladera de una montaña. Cuando esté terminado, la gente dirá que parece como si un niño gigantesco hubiera dejado sus bloques de juguetes sembrados en una escalera, había dicho Ben a Ricky Lee. Bueno, no todos, pero así algunos, y tendrán razón a medias. Pero creo que va a funcionar. Es lo más grande que he intentado, y hacerlo va a dar mucho miedo, pero creo que va a funcionar. Ricky Lee se dijo que probablemente el señor Hanscom tenía un poco de ese miedo que sienten los actores al salir al escenario. No tenía nada de asombroso ni de malo. Cuando uno llega tan alto como para llamar la atención, llega tan alto como para atraer los tiros. O a lo mejor le había picado el bicho de la gripe. El bicho ese estaba muy activo por ahí. Ricky Lee sacó una jarra para cerveza y estiró la mano hacia el grifo. De eso no, Ricky Lee. Ricky se volvió sorprendido y cuando Ben Hanscom levantó los ojos de sus manos, se sintió súbitamente asustado, porque el señor Hanscom no parecía tener miedo al escenario, ni a la gripe que amenazaba por ahí, ni a nada de eso. Parecía haber recibido un golpe terrible, como si aún estuviera tratando de entender qué diablos le había caído encima. Murió alguien. Aunque no sea casado, todo el mundo tiene familia. Seguro que alguien la palmó en la suya. Es eso, tan seguro como que la mierda baja del retrete. Alguien echó una moneda en el tocadiscos automático y Bárbara Mandrell comenzó a cantar algo sobre un hombre ebrio y una mujer solitaria. ¿Se siente bien, señor Hanscom? Ben Hanscom miró a Ricky Lee con ojos que de pronto parecían 10, no, 20 años más viejos que el resto de su cara. Y Ricky se quedó atónito al observar que el señor Hanscom estaba encaneciendo. Hasta entonces no le había visto canas. Hanscom sonrió. Fue una sonrisa espantosa, horrible, como ver sonreír a un cadáver. Creo que no, Ricky. No, señor. Esta noche no me siento nada bien. Ricky Lee dejó la jarra y se acercó a él. El bar estaba tan desierto como si fuera un lunes por la noche, bien lejos de la temporada de campeonatos. No había siquiera 20 parroquianos de los que pagan. Annie estaba sentada junto a la puerta de la cocina, jugando a las cartas con la cocinera. ¿Malas noticias, señor Hanscom? Malas noticias, eso es. Malas noticias de casa. Miraba a Ricky Lee, miraba a través de Ricky Lee. Lo siento, señor Hanscom. Gracias, Ricky. Quedó en silencio. Ricky Lee iba a preguntarle si podía ayudarlo en algo cuando él dijo: ¿Qué whisky sirves aquí, Ricky? Para los demás, Four Roses. Pero para usted, tengo Wild Turkey. Hanscom sonrió un poquito. Muy amable de tu parte, Ricky Lee. Creo que debes darme esa jarra, después de todo. Lo que harás será llenarla de Wild Turkey. ¿Llenarla?, repitió Ricky Lee, francamente atónito. Coño, voy a tener que sacarlo de aquí rodando. O llamar a una ambulancia, pensó. Esta noche no, dijo Hanscom. No creo. Ricky Lee miró cautelosamente al señor Hanscom a los ojos, para ver si tal vez bromeaba. Le llevó menos de un segundo comprobar que no, así que sacó la jarra del bar y la botella de Wild Turkey de la estantería. Cuando comenzó a servir, el cuello de la botella repiqueteaba contra el borde de la jarra. Contempló el gorgoteo del líquido, fascinado a pesar suyo. Ricky Lee decidió que el señor Hanscom tenía, después de todo, bastante de tejano. Nunca en su vida había servido ni volvería a servir semejante medida de whisky. ¿Qué llamar a una ambulancia? Si llega a tomarse todo esto, tendré que llamar a Parker y Walters en Sweet Home para que me manden una carroza fúnebre.
De cualquier modo, le llevó la jarra y se sentó frente a él. Cierta vez, el padre de Ricky Lee le había dicho que si un hombre estaba en su sano juicio, uno debía darle lo que quisiera y pudiera pagar, fueran meados o veneno. Ricky Lee no sabía si el consejo era bueno o no, pero sí que, cuando uno explotaba un bar para vivir, hacía bastante por evitar que la conciencia lo convirtiera en carnada para caimanes. Hanscom miró el monstruoso trago por un momento, pensativo. Luego preguntó: ¿Cuánto te debo por esto, Ricky? El tabernero meneó lentamente la cabeza, sin apartar la vista de la jarra llena. No quería levantarla y encontrarse con esos ojos fijos, hundidos en las órbitas. No, dijo. Este corre por cuenta de la casa. Hanscom volvió a servir y a sonreír. Hanscom volvió a sonreír con más naturalidad. Vaya, gracias, Ricky Lee. Ahora voy a mostrarte algo que aprendí en Perú, en 1978, cuando trabajaba con un tipo llamado Frank Billings, estudiando sus órdenes, podría decirse. Pescó una fiebre y los médicos le inyectaron 1 millón de antibióticos diferentes, sin que ninguno de ellos le hiciera efecto. Pasó 2 semanas ardiendo y al fin murió. Lo que voy a mostrarte es algo que aprendí de los indios que trabajaban en aquel proyecto. El brebaje local es bastante potente. Si uno toma un trago, le parece suave, no hay problema, pero de pronto es como si alguien hubiera encendido un soldador dentro de la boca apuntándolo hacia la garganta. Sin embargo, los indios lo beben como si fuera Coca-Cola y rara vez vi a alguno borracho, mucho menos con resaca. Nunca tuve valor para intentar lo que ellos hacen, pero creo que esta noche voy a probar. Tráeme unas rodajas de limón, de las que tienes allí, por favor. Ricky Lee le llevó 4 y las dejó pulcramente en una servilleta junto a la jarra de whisky. Hanscom tomó una, inclinó la cabeza hacia atrás como si fuera a ponerse gotas en los ojos y comenzó a exprimir jugo de limón en su fosa nasal derecha. ¡Dios!, exclamó Ricky Lee horrorizado. La garganta de Hanscom se contrajo, su rostro enrojeció, y Ricky Lee vio cómo le corrían lágrimas por la cara, hacia las orejas. En ese momento, el tocadiscos automático emitía algo de los spinners. Oh señor, no sé cuánto más puedo aguantar. Hanscom buscó a tientas en el mostrador, cogió otra rodaja de limón y exprimió el jugo en la otra fosa nasal. Se va a matar, coño, susurró Ricky Lee. Hanscom dejó caer en el mostrador las 2 rodajas exprimidas. Tenía los ojos de un color rojo furioso y respiraba en jadeos entrecortados. De la nariz le goteaba el claro jugo de limón hasta las comisuras de la boca. Buscó a tientas la jarra, la levantó y bebió una tercera parte. Ricky Lee, petrificado, observó el subir y bajar de su nuez de Adán. Hanscom dejó la jarra a un lado, se estremeció 2 veces e hizo una señal de asentimiento con la cabeza. Luego miró a Ricky y sonrió un poquito. Ya no tenía los ojos enrojecidos. El resultado es el que ellos decían. Uno está tan preocupado por la nariz que ni siquiera siente lo que está bajando por la garganta. Usted se ha vuelto loco, señor Hanscom, dijo Ricky. ¿Apostarías tu pellejo? ¿Recuerdas esa frase, Ricky? La decíamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Apuesto mi pellejo. ¿Nunca te dije que yo era gordo? No, señor, nunca, susurró Ricky Lee. Ya estaba convencido de que el señor Hanscom había recibido una noticia tan terrible que lo había vuelto loco, al menos momentáneamente. Era una verdadera bola de grasa. Nunca jugaba al béisbol ni al baloncesto. Si jugábamos a atraparnos, era el primero al que agarraban. Vivía tropezando conmigo mismo. Era gordo, ya lo creo, y en mi ciudad natal había unos tíos que la tomaban siempre conmigo. Había un individuo llamado Reginald Huggins, al que todo el mundo llamaba Belch, y otro que se llamaba Victor Chris, y algunos más. Pero el verdadero cerebro de la combinación era un tal Henry Bowers. Si alguna vez pisó este mundo
un chico auténticamente malo, Ricky. Ese chico fue Henry Bowers. Yo no era el único con quien la tomaba. El problema era que yo no podía correr como los otros. Hanscom se desabotonó la camisa y la abrió. Al inclinarse hacia adelante, Ricky vio una rara cicatriz retorcida en el vientre del señor Hanscom, por encima del ombligo, blanca, fruncida y vieja. Era una letra. Alguien había dibujado a tajos la letra H en el vientre de ese hombre, probablemente mucho antes de que fuera hombre. Esto me lo hizo Henry Bowers, hace como 1000 años, y puedo considerarme afortunado de no llevar todo su nombre grabado aquí. Señor Hanscom. Hanscom tomó las otras 2 rodajas de limón, una en cada mano, inclinó la cabeza hacia atrás y las exprimió como si fueran gotas nasales. Con un estremecimiento desquiciante, las dejó a un lado y bebió 2 grandes tragos de la jarra. Volvió a estremecerse, un trago más, y luego buscó a tientas el borde acolchado del mostrador, con los ojos cerrados. Por un momento se cogió a él como si fuese en un velero y se estuviese aferrando a la barandilla para buscar apoyo en un mar en picada. Por fin volvió a abrir los ojos y sonrió al tabernero. Podría pasar toda la noche montado en este toro, dijo. Señor Hanscom, me haría un favor si dejara de hacer eso, dijo Ricky Lee, nervioso. Annie se acercó al lugar de las camareras con su bandeja y pidió un par de cervezas. Ricky Lee las puso y se las llevó. Sentía las piernas como de goma. ¿El señor Hanscom está bien, Ricky?, preguntó Annie. Estaba mirando por encima del hombro de su patrón, que se volvió para seguir la dirección de su mirada. Hanscom, inclinado sobre la barra, escogía algunas rodajas de limón, tomándolos de la bandeja en donde Ricky tenía los ingredientes para dar sabor a las bebidas. No lo sé, dijo. Me parece que no. Bueno, pues entonces deja de rascarte el culo y haz algo. Annie, como casi todas las mujeres, tenía predilección por Ben Hanscom. No sé, mi padre siempre decía que cuando un hombre está en sus cabales y pide, tu padre tenía menos cabeza que una ardilla, aseguró Annie. Olvídate de lo que decía tu padre. Tienes que detenerlo, Ricky. Se puede matar. Recibidas las órdenes, Ricky Lee se acercó nuevamente a Ben Hanscom. Señor Hanscom, me parece que en realidad ya ha tomado Hanscom echó la cabeza hacia atrás, exprimió, esa vez aspiró el jugo de limón como si fuera cocaína, tragó el whisky como si fuera agua y miró a Ricky Lee solemnemente. Bingo, banga, vi a toda la banda bailando en la sala de mi casa, dijo y se echó a reír. En la jarra solo quedaba aproximadamente un dedo de whisky. Sí, ya basta, aseguró Ricky Lee, alargando la mano hacia la jarra. Hanscom lo apartó suavemente. El daño ya está hecho, Ricky, dijo. El daño ya está hecho, viejo. Señor Hanscom, por favor. Tengo algo para tus chicos, Ricky Lee. Casi lo olvido. Llevaba puesto un chaleco descolorido y sacó algo de uno de sus bolsillos. Ricky Lee oyó un tintineo apagado. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años, dijo el cliente. No había en su voz la menor gangosidad. Dejó unas cuantas deudas y esto, quiero que se los des a tus chicos, Ricky. Puso $3 de plata en el mostrador, donde centellaron bajo las luces suaves. Ricky Lee contuvo la respiración. Es muy amable, señor Hanscom, pero no puedo. Había 4, pero di uno de ellos a Bill el Tartaja y a los otros. Billy Denbrough, así se llamaba en realidad. Nosotros le llamábamos Bill el Tartaja, así como decíamos, apuesto mi pellejo. Era uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida. Y he tenido unos cuantos, ¿sabes? Aún, gordo como era, tenía unos cuantos amigos. Bill el Tartaja es ahora un escritor. Ricky Lee apenas lo escuchaba. Estaba mirando, fascinado, los $de plata. 1921, 1923 y 1924. Solo Dios sabía cuánto podían valer.
solo por el peso en plata pura. No puedo aceptarlos, repitió, pero yo insisto en que los aceptes. El señor Hanscom tomó la jarra y la vació por completo. Por entonces, ya debería haber estado en el suelo, pero sus ojos no se apartaban de los de Ricky Lee. Estaban acuosos y muy inyectados en sangre. Pero Ricky Lee habría jurado sobre un montón de Biblias que también estaban sobrios. Me está asustando un poco, señor Hanscom, dijo Ricky. 2 años antes, Gresham Arnold, borracho de cierta reputación en la zona, había entrado en la Rueda Roja, con un cilindro de monedas de $25 y un billete de $20 metidos en la cinta del sombrero. Entregó las monedas a Annie, con instrucciones de ponerlas de a 4 en el tocadiscos automático. Luego puso los $20 en el mostrador e indicó a Ricky Lee que sirviera una copa a todos los presentes. Ese borracho, ese tal Gresham Arnold, había sido mucho antes una estrella del baloncesto que jugaba en los Carneros de Hemingford. Por primera y probablemente por última vez, había llevado a su equipo al primer puesto de la Liga Nacional de Institutos en 1961. Ante el joven parecía abrirse un futuro casi sin límites, pero había abandonado la universidad en el primer semestre, víctima de la bebida, las drogas y las fiestas interminables. Volvió a su casa, destrozó el descapotable amarillo que sus padres le habían regalado por su graduación y consiguió trabajo como jefe de vendedores en el negocio de su padre, que era representante de John Deere. Pasaron 5 años. El padre no se decidía a despedirlo, de modo que acabó por vender el negocio y se retiró a Arizona, perseguido y envejecido antes de tiempo por la inexplicable y al parecer irreversible degeneración de su hijo. Mientras el negocio era de su padre y podía fingir siquiera que trabajaba, Arnold hizo algún esfuerzo por moderarse con la bebida. Después se dejó ganar por completo. A veces se ponía peligroso, pero la noche que apareció con las monedas e invitó a todos los presentes estaba más dulce que un caramelo. Todo el mundo le dio las gracias con amabilidad. Annie pasaba las canciones de Moe Bandy porque a Gresham Arnold le gustaba el viejo Moe Bandy. Sentado en la barra, en el mismo taburete que ocupaba el señor Hanscom en esos momentos, notó Ricky Lee con creciente intranquilidad. Bebió 3 o 4 whiskies con bitter, cantándole al compás de los discos, sin causar problemas. Cuando Ricky Lee cerró la rueda, él volvió a su casa y se colgó de su cinturón en una viga de la planta alta. Gresham Arnold tenía los mismos ojos de Ben Hanscom aquella noche. ¿Así que estoy asustándote un poco?, preguntó Hanscom sin apartar la vista de la jarra y cruzó pulcramente las manos frente a aquellos $3 de plata. Es probable, pero no estarás tan asustado como yo, Ricky. Pide a Dios que no te deje estar nunca tan asustado. Bueno, pero ¿qué pasa?, preguntó Ricky Lee. A lo mejor... Se mojó los labios. A lo mejor puedo echarle una mano. ¿Qué pasa? Ben Hanscom se echó a reír. Bueno, no mucho. Esta noche recibí una llamada de un viejo amigo. Un sujeto llamado Mike Hanlon. Me había olvidado completamente de él, Ricky. Pero eso no me asustó tanto. Después de todo nos conocimos siendo chicos y los chicos olvidan, ¿verdad? Por supuesto, apuesto mi pellejo. Lo que me asustó fue que, a medio camino hacia aquí, me di cuenta de que no solo me había olvidado de Mike, me había olvidado completamente de mi infancia. Ricky Lee se limitó a mirarlo. No comprendía lo que ese hombre estaba diciendo, pero se veía asustado. Eso sí, no cabía duda. Parecía extraño en Ben Hanscom, pero era cierto. Te digo que me había olvidado de todo, dijo golpeando ligeramente el mostrador con los nudillos, para dar énfasis. ¿Has oído alguna vez de una amnesia tan absoluta que uno ni siquiera se dé cuenta de que tiene amnesia? Ricky Lee sacudió la cabeza. Yo tampoco, pero esta noche mientras venía hacia aquí, me vino todo de golpe. Recordaba a Mike Hanlon, pero solo porque él me había llamado por teléfono. Me acordaba de Derry, pero solo porque él me había llamado desde allá. ¿Derry? Y eso era todo. Me di cuenta que no pensaba en mi infancia desde...
Bueno, no sé siquiera desde cuándo. Y entonces, justo en ese momento, volvió todo en un torrente, como lo que hicimos con el $4 de plata, por ejemplo. ¿Qué hicieron con él, señor Hanscom? El ingeniero miró su reloj y de pronto bajó de su taburete. Se tambaleó un poquito apenas. Eso fue todo. No puedo permitir que se me escape el tiempo, dijo. Esta noche tengo que volar. Ricky Lee puso inmediatamente expresión de alarma. Hanscom se echó a reír. No seré yo quien pilotee el avión. Esta vez no. Voy con United Airlines, Ricky Lee. Ah, seguramente se le veía el alivio en la cara, pero no importaba. ¿A dónde va? Hanscom aún tenía la camisa abierta. Observó pensativamente las líneas blancas, melladas, de la vieja cicatriz y comenzó a abotonarse la camisa. ¿No te lo dije ya, Ricky Lee? A casa. Vuelvo a casa. Da esos $, a tus chicos. Echó a andar hacia la puerta. Algo en su modo de caminar, hasta en la manera de tirarse de los pantalones, aterrorizó a Ricky Lee. De pronto se parecía tanto al difunto y poco llorado Gresham Arnold que era como ver un fantasma. ¡Señor Hanscom!, gritó, alarmado. Hanscom se volvió. Ricky Lee le dio un rápido paso hacia atrás. Su trasero chocó contra la estantería. Las copas tintinearon brevemente y las botellas se golpearon entre sí. Había dado ese paso atrás porque de pronto tenía la seguridad de que Ben Hanscom estaba muerto. Sí, Ben Hanscom yacía muerto en algún lugar, en una zanja, en un desván, tal vez en un armario, con el cinturón alrededor del cuello y las punteras de sus costosas botas colgando a 5 centímetros del suelo. Esa cosa que estaba allí, junto al tocadiscos automático, mirándolo con fijeza, era un espectro. Fue solo un momento, pero bastó para cubrirle el acelerado corazón con una capa de hielo. Estaba seguro de ver las sillas y las mesas a través de ese hombre. ¿Qué pasa, Ricky? No, nada. Ben Hanscom miraba a Ricky Lee con los ojos bordeados por 2 medias lunas de color púrpura. Sus mejillas ardían. Tenía la nariz roja e irritada. Nada, susurró Ricky Lee otra vez. Pero no podía apartar la vista de esa cara. La cara de un hombre que ha muerto hundido en el pecado y se yergue, duro, ante la humeante puerta del infierno. Yo era gordo y éramos pobres, dijo Ben Hanscom. Ahora me acuerdo. Y recuerdo que alguien, una niña llamada Beverly o Bill, me salvó la vida con $1 de plata. Me vuelvo loco de miedo por lo que pueda seguir recordando esta noche. Pero no importa lo asustado que pueda estar, porque de todos modos, volverá. Todo está allí, como una gran burbuja que crece en mi mente. Y voy igual, porque todo lo que he conseguido, lo que ahora tengo, se debe, de algún modo, a lo que hicimos entonces. Y en este mundo hay que pagar lo que se recibe. Tal vez por eso Dios nos hizo niños, para empezar cerca del suelo. Él sabe que uno debe caerse muchas veces y sangrar mucho antes de aprender esa simple lección. Se paga por lo que se recibe, se posee lo que se paga, y tarde o temprano, lo que se posee vuelve a uno. Volverá este fin de semana, ¿verdad?, preguntó Ricky Lee con los labios entumecidos. En su creciente aflicción, solo eso le servía de apoyo. Volverá este fin de semana como siempre, ¿verdad? No lo sé, dijo Hanscom con una sonrisa horrible. Esta vez estaré mucho más lejos que en Londres, Ricky Lee. Señor Hanscom, da esas monedas de plata a tus chicos, repitió, y se escurrió hacia la noche. ¿Qué diablos pasa?, preguntó Annie, pero Ricky Lee no le hizo caso. Levantó la tabla divisoria de la barra y corrió a una de las ventanas que daban al aparcamiento. Vio que se encendían los faros del Caddy de Hanscom, oyó el ronroneo del motor. El coche salió del aparcamiento, levantando tras de sí una cola de gallo de polvo. Las luces traseras se redujeron a puntos rojos por autopista 63. El viento nocturno de Nebraska comenzó a dispersar el polvo. Se tomó un barril entero y tú lo dejas irse con ese cochazo, protestó Annie. Qué bien, Ricky. No te preocupes. Pero se va a matar.
y aunque eso había estado pensando Ricky Lee menos de 5 minutos antes, giró hacia ella en el momento en que las luces traseras desaparecían de la vista y sacudió la cabeza. No lo creo, dijo, aunque por el modo en que estaba, sería mejor que se matara. ¿Qué te dijo Ben? Él meneó la cabeza. Todo estaba confuso en su mente y la suma total carecía de significado. No tiene importancia, pero no creo que volvamos a ver a ese hombre. Nunca más volveremos a verlo.